Bueno, esta es la historia de nuestra vida, ¿verdad? Todo este mes estuvimos hablando del tema general o la serie Tu Historia. Y pues Dios está a cargo de nuestro destino y nosotros también. Lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Dios está a cargo de nuestro destino y nosotros también. Dios ha dispuesto un término para nuestra vida, pero a veces nosotros lo apresuramos. Dios ha dispuesto un término para nuestra vida, pero a veces nosotros lo apresuramos. ¿No es cierto? Cavamos nuestra tumba con nuestras propias decisiones, acortamos nuestros años con nuestra forma de ser, con nuestras decisiones que a veces son equivocadas. He estado en funerales de personas que mueren con alcoholismo y alguien dice, es que fue la voluntad de Dios. Yo digo, no fue la voluntad de Dios, fue su propia voluntad. Él decidió vivir esa vida y él está cosechando lo que sembró por mucho tiempo. Quiero hacerte esa pregunta. En este fin de año, en este tiempo, ¿qué clase de vida has estado viviendo? ¿O has cosechado lo que sembraste con tus malas decisiones que tomaste? ¿No es cierto? ¿Qué decisiones buenas tomaste y te hicieron bien y ahora estás cosechando lo que sembraste? Pero ¿qué malas decisiones tomaste de tal manera que ahora estás cosechando lo que tú mismo sembraste? Pero como siempre, yo no tengo la culpa, ¿no es cierto? Mi suegra es la que tiene, si no me hubiera casado y si no tuviera esta clase de suegra, otro gallo me cantaría. Algunos dicen, otro gallo tartamudo me cantaría. Así que no le eches la culpa a los demás. Tú eres el responsable de tu destino, porque Dios te dio el libre albedrío. Dios te concedió el más maravilloso don. Si tú lees el Quijote de la Mancha, le dijo a don Sancho, le dijo don Quijote, Sancho, la libertad es el mayor don que Dios ha concedido a los hombres. Así que tú eres libre para tomar decisiones sabias o no. ¿A poco no? Así que este fin de año es un año de, ¿qué podríamos decir? De balance. ¿Sabes que Dios cada fin de año nos hace un balance? Por eso está escrito la parábola de los talentos. La parábola de los talentos no se refiere a que cuando tú mueras vas a ir con el Señor y va a venir San Pedro. No, no es cierto, San Pedro no, ¿verdad? Bueno, va a venir los ángeles, ¿no? Y te van a hacer un balance, van a sacar la supercomputadora que tiene Dios. Y, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se portó David este año, ¿no? No. Cada año, cada fin de año, Dios te hace un balance, ¿me explico? Imagina que se esté tardando hasta que tú te mueras. Por eso hay que vivir la vida como si hoy fuéramos a dar cuentas. ¿Cómo debes de vivir la vida? Como si hoy fueras a dar cuentas. Pero algunos dicen, de aquí a que me muera. A los chavos de 15 años, de aquí a que sea yo viejito, todavía me falta mucho. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? ¿A poco no dicen así? Al fin que este cuerpo se lo van a comer los gusanos, una vez al año no hace daño, ¿no? ¿A poco no? Al fin que nadie me ve. ¿A poco tú piensas así? Al fin que nadie me ve. ¿Así has pensado alguna vez? Me voy a ir a México, al fin que nadie me conoce. ¿A poco no? Y te encuentras un paisano, un pachuqueño allá en el metro, te encuentras con una chava, ¿y ahora qué haces aquí? ¿Y tu esposa? ¿Verdad? O sea, no te puedes esconder, manito. ¿O sí te puedes esconder? ¿Verdad que no te puedes esconder? Fíjate que en Japón hay un dicho, que alguien te está viendo, y dice, ay,
¿Son cristianos? No, 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 ellos dicen, alguien te está viendo. ¿Quién me está viendo? Tú mismo te está viendo, tu destino. Tú mismo te estás viendo, tú mismo te estás forjando tu destino. Pero los suizos, los hermanos de las iglesias evangélicas en los Países Bajos, a ellos sí les enseñan que hay alguien que los está viendo, porque son países cristianos, ahorita ya no mucho, ¿verdad? Pero ese son su trasfondo. Dios te está viendo, se los enseñan desde que son pequeños. Dios te está viendo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Dios te está viendo? Claro que sí. Y eso se llama Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o al Señor. O sea, Dios te está viendo y tus padres se enseñaron de infundir en ti eso que se llama temor de Dios. Temor quiere decir reverencia, no quiere decir horror, no quiere decir terror, quiere decir reverencia. Temor a Dios quiere decir reverencia a Dios, respeto a Dios, y por respeto a Dios mejor no le entro. ¿A poco no? ¿Verdad? Bueno, muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 25. Increíble, la parábola de las 10 vírgenes, increíble. 5 eran prudentes y 5 insensatas. La palabra insensato quiere decir sin seso. A ver, ¿qué dice la palabra insensato? Sin seso. Hay personas que en lugar de tener cerebro tienen otra cosa. Hacen cada cosa, dicen cada cosa, piensan cada cosa y creen cada cosa como si en lugar de tener cerebro tuvieran otra cosa acá. Muy bien. Dice 5 vírgenes. La palabra virgen quiere decir cristiano. Es una parábola para nosotros los cristianos. Mateo capítulo 25, del 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 sin sesos. Las que no tenían sesos, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, las que piensan, los que piensan antes de hacer cualquier cosa, los que piensan antes de actuar, los que tienen temor de Dios, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, porque duraba una semana el cortejo. Era una serie de mujeres, 10 mujeres, que estaban esperando que llegara el esposo, o sea, el novio con el cual se iba a desposar, la novia. Y era en la noche, todas las bodas eran en la noche. Entonces agarraron unas lámparas. No había celulares, sino lámparas, ¿verdad? Con aceite para ser parte de un, digamos, un cortejo, se llama un cortejo, que acompañaba a la novia, y duraba una semana, a veces hasta un mes. En Oaxaca es una semana, ¿no? Entonces, una semana, y estaban con su lámpara. Y dice la Biblia, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor que escucharon: ¡ahí viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes, las prudentes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya tenían aceite, ya llevaban aparte un cuartito de aceite por acá, ¿no?, en su bolsa. Pero las insensatas no llevaban aceite de más. Y versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Fíjense, no tomamos provisión, pensamos que la vida era increíble. Pensamos que, pues,
que no ser cristiano no era importante. ¿Sí me explico? Pensamos que no ser cristiano no era importante, pero yo no sabía que se me iba a llamar a cuentas. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y compren para vosotras mismas. Entonces fueron a la tienda de doña Chonita, estaba un poquito lejos, porque todas las tiendas estaban cerradas, pues eran las 12 de la noche, pero la única que abrió, ¿no? Pero estaba lejos. Entonces, mientras que fueron, regresaron, ¿y qué creen con lo que pasó? Ya estaba cerrada la puerta, porque había una persona, ¿no? Y a él no lo podían sobornar, te damos una mordida, no, que nada mordida, ¿no? No las dejó pasar. Dice la Biblia, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pero aquí en México no hay problema, porque nosotros, si una boda dice 7, le ponen PM. ¿Sabe qué quiere decir 7 PM? Puntualidad mexicana. Porque te dicen a las 7 y comienzan hasta las 9. Es 7 PM, 7 puntualidad mexicana, ¿no? Pero ahí no, ahí lo que se dice, los orientales así son, así son los suizos, los alemanes. Te dicen a las 7 y a las 7 tienes que estar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, fíjense lo que dice la Biblia, las que estaban, ¿qué dice? Quiero hacerte una pregunta, ¿estás preparado? Si Jesús te llamara a cuentas hoy en la noche y te dijera, ¿sabes qué? Arregla todas tus cosas porque he venido por ti. ¿Tú qué le contestarías? A ver, ¿qué le contestarías? No, Señor, todavía no me caso, a los jóvenes, ¿no? Todavía tengo que merecer, ¿no? Todavía necesito ir a la universidad, necesito trabajar, tener hijos, ¿no? No, ¿cómo crees que me vas a llamar? Todavía no estoy preparado. ¿Sabes que no hay edad para estar preparado? ¿Sabes que Dios te puede llamar en este momento saliendo de este lugar? Dicen algunos, yo toco madera. Yo toco madera. ¿Sabes que Dios puede llamarte? ¿Sí sabías o no sabías? ¿Sí o no? ¿Sabes que Dios no tiene edad para llamarnos? No hay edad. Y dice la Biblia, se cerró la puerta. Entonces llegaron las vírgenes. Yo me imagino que fueron con Chonita, estaba muy lejos la tienda, y llegaron todas sudorosas, ¿no? Hasta se pusieron aquí, porque ya estaban llenas. Dijeron, ahorita llegamos, y no llegaron. ¿Verdad? No entraron a la fiesta de bodas, estaba la puerta cerrada. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Quiero hacerte una pregunta, ¿estás preparado o preparada? Jesús es tan bueno que nos puso la vida espiritual bien fácil, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que el verbo es un verbo aoristo en el griego, creer? Es decir, la palabra creer en griego es un verbo aoristo. No sé si en el español existe el verbo aoristo, los verbos aoristos. En el griego sí. La palabra creer en griego quiere decir algo que no solamente está sucediendo en este momento, sino que está sucediendo continuamente. ¿Está claro? Es algo que sucedió en el pasado, pero es algo que está sucediendo en el presente y que sigue sucediendo. Creer no es solamente decir, yo creí o creo en Cristo, es algo que está pasando en este momento en tu vida. ¿Sí me explico? Por eso Jesús nos dejó las parábolas. La palabra parábola quiere decir ejemplo de la vida real para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, ahí se los dejo de tarea.
Es ejemplo de la vida real para enseñarnos una verdad espiritual. Parábola. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 11. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y yo creo que tenían muchas disculpas, ¿a poco no? ¿Qué crees? No traíamos aceite, estaba muy lejos la tienda de doña Chonita. Y mientras que íbamos, cuando regresábamos, que nos caemos, ¿tú crees, Señor? Y nos raspamos, mira, ¿no? Imagínense cuántas excusas, ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? Versículo 12. Mas él respondiendo desde adentro, no abrieron la puerta, ya no se abrió, dijo: oigan, muchachas, no las conozco. ¿Cómo ven? Qué trágico que después de haber vivido la vida cristiana, después de haber aceptado a Cristo, después de haber venido a la iglesia, después de haber leído la palabra, después de haber orado, después de haber buscado a Dios, al último momento te das vuelta atrás y te olvidas de Jesús. Y por un momento de debilidad, un momento de placer, un momento de no sé qué tantas cosas podrías hacer, le das la espalda a Jesús. ¿Sí me explico? Es una parábola de alerta. Estén alertas, porque en cualquier momento Él te puede llamar a cuentas. ¿Sí me explico? Y no valen argumentos. Es que el pastor de ahí de Vino Nuevo me caía mal. No lo podía soportar, ni ver en pintura. Bueno, me caía mal. ¿Y eso qué? O cualquier otro pastor, ¿no? Es que nadie me saluda. ¿Y eso qué? Aunque lo debes hacer, Ahora que salgas de aquí, saluda a todas las personas como si fueras diputado. Hola, hola. Dale un abrazo, dile: me da mucho gusto verte. ¿Me explico? Esta parábola la dijo después de Mateo capítulo 24. Fíjense, es interesante leer estos versículos, Mateo capítulo 24, que es los últimos tiempos. Pero yo le he puesto esto: los últimos tiempos de los últimos tiempos. Porque fue en el siglo XIX, por ejemplo, que algunas de estas cosas se dieron. Y fue en el siglo XVI que algunas cosas se cumplieron. Y otras se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Y otras todavía no tienen cumplimiento. Cuando Jesús hablaba por horas. Desde temprano, no sé, 6, 7, 5 de la mañana, 6, y hablar y hablar y hablar. O sea, este discurso que encontramos, capítulo 24 de Mateo, es solamente un resumen de un gran discurso que él dio. Pero a veces no entendemos, estamos en otros siglos, quiero que entendamos algo, que es una mezcla. Mateo 24 es una mezcla de aquello que aconteció en el año 70 después de Cristo, aquello que ha sucedido en el tiempo desde que se fundó la iglesia. Hagan de cuenta que es como un resumen de la historia de la iglesia, pero también aquellas cosas que van a suceder y que no han sucedido. Y algunos comentaristas no entienden esto. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos del 14 al 20, por ejemplo. Ese pasaje no se refiere a algo que va a suceder, es algo que ya sucedió en el año 70 después de Cristo, es ese pasaje. O sea, que es una mezcla de acontecimientos, y que los evangelistas, los que escribieron el evangelio, captaron y lograron captar. Incluso les preguntaban a otras personas, porque los judíos son muy inteligentes hasta la fecha, tienen ese don igual que usted. Porque cuando acepta a Cristo usted se hace súper archi recontra inteligente. ¿A poco no? Cuando usted acepta a Cristo usted se hace archi súper recontra inteligente. ¿Sí o no? Ay, no, yo soy un pobre venadito que bajó del... No, ¿cómo que pobre venadito? Ellos eran muy inteligentes y tenían una memoria prodigiosa.
Y como no había internet, ni había televisión, ni había luz, pues imagínense, les ayudaba más, ¿no es cierto? No había WhatsApp ni Face, ¿no? Así que su cerebro les funcionaba perfectamente. Los dos hemisferios les funcionaba perfectamente, hacían sinapsis, sus neuronas perfectamente. Como que ahora nos han secado el cerebro, ¿no? Se reúnen a comer y todos sacan su, ¿a poco no? Sacan su celular. Y ya nadie te hace caso. Deberían de entregar su celular a la hora de la comida. Aquí está, aquí déjenlo, apáguenlo, ¿no? Entonces los evangelistas, Mateo, que fue discípulo de Jesús, tomó lo que él había visto y le preguntó a los demás discípulos, a los demás, y plasmó lo que Jesús dijo en aquel discurso que duró muchas horas, lo más que pudieron. Por eso Mateo capítulo 24 es una mezcla de acontecimientos que sucedieron en el año 70, que iban a suceder en la historia de la iglesia y que todavía no suceden. Fíjense, por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12, desde el 11. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice la Biblia? Por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, pero antes dice que se levantarán falsos profetas, pero no se refiere nada más a los profetas religiosos, porque en el siglo XIX en los Estados Unidos aparecieron movimientos falsos, diciéndose cristianos, y hasta la fecha son millones de seguidores que tienen esos grupos cristianos, esos movimientos. Esos son falsos apóstoles, porque tergiversan la escritura, la cambian. Hay una organización a nivel mundial que se les ocurrió hacer una traducción de la Biblia, del griego y del hebreo, siendo unos ignorantes. Y hasta la fecha su Biblia está cambiada totalmente. Juan 1:1 dice, en el griego, en el principio era la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así dice el griego. Yo no tengo por qué cambiar la Biblia, pero ellos se atrevieron a cambiarla, y en lugar de ponerle, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Digo, ¿de dónde se sacaron ese tis? La palabra tis en griego es uno, no está en el griego. Entonces, en el siglo XIX cambiaron la escritura y hasta la fecha se sigue el error. Han traducido la Biblia, su Biblia a todos los idiomas, pero malsanamente, eso se llama falsos profetas, ¿sí me explico? Y cuando uno lee el griego y uno lee la Biblia, dice, y luego leen sus Biblias, dice, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Qué les pasa, no? Pero ¿por qué pasa esto? Porque es un espíritu de error que entró en ellos. ¿Cómo se llama esto? ¿Espíritu de qué? De error. Y el espíritu de error te puede desviar. Ahora, hay falsas doctrinas, no solamente doctrinales, teológicas, sino también hay falsas doctrinas filosóficas, porque te hacen creer que es verdad lo que no es verdad. ¿No es cierto? Porque la mentira repetidas 1000 veces la hacen ¿qué? Claro, te dicen, es que nosotros no somos hombres, nosotros no somos mujeres, nacemos híbridos, así como que no sabes qué naces. Ya la sociedad te va diciendo si eres hombre o mujer. Es una estupidez, ¿no? ¿Cómo se llaman? Doctrinas, falsos profetas. Te hacen creer lo que no es cierto y muchos se lo creen. Entonces dice, versículo 11, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso está escrita la parábola de las 10 vírgenes, porque 5 eran previsoras, 5 no eran previsoras. Así que ten mucho cuidado con tu vida espiritual, porque se puede enfriar. Porque el diablo anda como león rugiente, habiendo a quien devorar. ¿No es cierto?
Entonces ten mucho cuidado con tu vida. Cuida tu vida, cuida tu vida espiritual. Mas el que persevera hasta el fin, como dice la Biblia, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando se predique el evangelio del reino en todas las naciones, entonces, ¿qué quiere decir predicar? La palabra predicar no solamente quiere decir enseñar, ¿verdad?, sino también quiere decir vivir. ¿Está claro? Vivir. Predicar no solamente es hablar y enseñar, también quiere decir vivir lo que escuchas. Porque es muy fácil escuchar, pero no hacer. Pero el evangelio tiene poder para hacer lo que te dice Dios que tienes que hacer. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú escuchas el evangelio, algo sucede dentro de tu corazón. No solamente escuchas la palabra, sino Dios te está dando el poder para que vivas lo que Él te está enseñando. ¿Sí están contentos? Por eso habla del aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te da el poder para vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no puedes vivir la vida cristiana. Se quedaría nada más en puros consejos. Reiki, en puras cosas, yoga, puras cosas filosóficas bonitas. Pero no lo puedes llevar a cabo porque no tienen el Espíritu Santo. Pero tú tienes el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando aceptas a Jesús, recibes el que te da el poder para vivir la vida cristiana. Qué hermosa es la palabra, ¿no es cierto? Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 habla de 3 tipos de personas. Dice que a uno le dieron 5 monedas. Mateo capítulo 25, versículos del 14 hasta el 30. A uno le dio 5 monedas, a otro le dio 2 talentos, 5 talentos, 2 talentos, y a otro 1 talento. Y la versión Dios habla hoy dice 5,000 monedas, 2,000 monedas y 1,000 monedas, que es el salario correspondiente a casi 100 años de trabajo de un obrero. Fíjense nada más, 100 años de trabajo de un obrero. Eso es lo que corresponde un talento. Fíjense, es mucho dinero, ¿a poco no? Quiere decir, amigos, que tú tienes una gran riqueza, aunque no te hayas dado cuenta. ¿Tienes una gran qué? Riqueza y muchos talentos, porque Dios nos dio a cada uno de nosotros muchos talentos. Es más, hay personas aquí que tienen la capacidad de hacerse millonarios. 2019 la tienen, pero no quieren, porque dicen, es que soy macete del corredor, no paso. Es que mi abuelita, mi cascara abuelita me dijo que yo no servía. ¿Y por qué le haces caso a esas personas, hombre? ¿Sabes que aquí hay personas que tienen la capacidad de ser unos grandes literatos, poetas? ¿Sí o no? ¿Sabes que aquí hay personas que tienen la capacidad de inventar cosas que a nadie se le ocurriría? ¿Sabías eso? ¿Sabías que aquí hay gente que tiene la capacidad de producir dinero? Y no es pecado, está bien, gloria a Dios, Dios te da la capacidad. Pero es que yo no, yo soy un pobre venadito que bajó de la, ¿qué dice? De la serranía. Es que mi papá me dijo que no servía para nada. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Tú eres mi hijo. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Tú eres mi hijo. ¿Qué te dice Dios? Tú eres mi hijo. A ver, di conmigo, yo soy hijo de Dios. ¿No lo dice el canto? Yo soy hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir la palabra hijo de Dios? Huis tu Deus, en griego quiere decir con derecho a la herencia. ¿Qué quiere decir hijo? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Con derecho a la herencia.
La bendición, fíjate lo que existe la palabra bendición. Bendición quiere decir que todas las promesas que están escritas en Deuteronomio capítulo 28 son para su pueblo. Bendito serás en tu entrada y en tu salir. Bendito será tu arteza de amasar. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. El Señor abrirá su buen tesoro sobre ti. Amén. Eso quiere decir bendición. Que todos los regalos del cielo vengan sobre ti. No lo creen, ¿verdad? Bendiciones, que todos los regalos que el Señor tiene preparados desciendan sobre ti. Yo los recibo, yo los recibo, yo los recibo. Entonces ya estamos hablando acerca de los talentos. A uno les dio más, a otros menos, pero Dios nos está pidiendo, nos está diciendo que tenemos que multiplicarlos. ¿Está claro? Y quiero decirte algo acerca de los talentos, que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y todo lo que tú tengas le pertenece a Dios. Tu familia, tu casa, tus coches, tu negocio es de Dios. Y tú solamente eres administrador. Porque Dios te va a pedir cuentas de lo que el Señor te entregó. De esos talentos que Dios te dio, no son para ti, para tu propio placer. Claro que Dios te da la oportunidad de disfrutarlo. Si quieres ir a París, ve a París con tu dinero. Disfrútalo, ve a Las Vegas. Nada más ten mucho cuidado porque ahí te lo quitan. Ve a cualquier lugar que tú quieras si tienes dinero. Ve a disfrutar. Pero recuerda que no es tuyo, que es de Dios. ¿Sí está claro? Y que Él te va a pedir, eres mayordomo. Y Dios nunca va a querer que vivas en pobreza. Dios siempre va a querer que vivas bien. Y te va a dar la oportunidad de que disfrutes. Pero recuerda que es de Dios, que solo tú eres un mayordomo de lo que Dios nos regala. Oh, qué hermoso, ¿a poco no es cierto? Esos son los talentos. Unos tienen más, otros, por eso dice, de acuerdo a su capacidad, porque hay quienes tienen la capacidad de administrarlo y hay quienes no tienen esa facilidad. Y los que saben administrarlo se van para arriba. Y los que no saben administrarlo, todos se lo gastan yendo al Vips, a Sambors, cuando vienen a la feria, así, son cosas que no valen la pena. ¿A poco no? ¿Verdad? Pero los que lo saben administrar, saben guardar. ¿Quién de ustedes sí cree que las mujeres son buenas administradoras? Decía una abuelita, a ver hijita, que te vas a casar con ese hombre, ¿sabes qué? Quítale el dinero y nada más dale para sus pasajes, porque es muy derrochador. Primera de Mexicano, capítulo 2, versículo 1. Vamos a este pasaje de Mateo capítulo, ya voy a terminar, ya mero. Ahí voy. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la Biblia que el Dios nos dio la misión de hacer discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nomine Pater Filii Spiritus Sancto. No es cierto. En latín, ¿no? Les doy potestad, dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Dios nos manda que hagamos discípulos. Esta parábola de los talentos no solo se refiere a la vida espiritual, se refiere a tu vida material. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué has hecho con tus hijos? Porque se te va a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Están en Cristo o están fuera de Cristo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Todavía sigues tomando alcohol o ya dejaste el alcohol? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque se te va a pedir cuentas. ¿Ya te casaste bien por el civil y por la iglesia?
Pues lo estoy pensando, dice, ¿no? Pues, todavía no es mi tiempo. ¿Cómo dicen? Todavía no es mi tiempo. Ya tienen 3 hijos, ya cásense, por favor, hombre. Ya no la rieguen, hombre. Es que la estamos pensando. Y si nos llevamos bien, nos casamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hombre? ¿A poco no? Esta parábola de los talentos no solamente se le refiere a la cuestión espiritual, también se refiere a tu vida. ¿Cómo estás viviendo en este momento tu vida? ¿Estás bien con el Señor? ¿Estás bien con tu familia? ¿Estás bien con tus hijos? ¿Está claro? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Eres honrado? ¿Eres honesto? ¿O te clavas los alfileres? Digo, bueno, entonces, robo hormiga, ¿no? Un día se llevan papel, otro día el papel del baño, así, ¿no? Ya eso es normal en México, ¿no? Ya no está normal. Pero ¿sabes qué? Que se te va a pedir cuentas. Y antes de que pase cualquier cosa, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Me explico? Y enderezar tu vida. Dile, Señor, hasta aquí. Voy a dejar, si vives con 2 mujeres, deja una. Casa grande, casa chica, ¿no? O si tienes por ahí una aventurilla, pues es que soy hombre, ¿no? Así dicen. No, tú tienes una responsabilidad que tienes con la vida, con Dios y con tu familia. Bueno, Mateo capítulo 28, versículo 19 dice que tenemos una misión, pero que la iglesia te va a ayudar a cumplirla. Porque Jesús tiene un concepto muy especial de ti. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la luz del mundo? Quiere decir que tú eres diferente a las demás personas. Mientras que en los demás hogares hay pleitos, celos, iras, contiendas y pachangas. Ahorita que es fin de año y Navidad. ¿Cómo se pusieron tus amigos ahorita en Navidad? ¿Cómo quedaron? Algunos como arañas fumigadas, ¿no? Pero tú no. ¿A poco no? Tú no. Tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. La sal quiere decir que da sabor, que tú eres capaz de transformar. Mientras que los demás se emborrachan, tú no lo haces. ¿No es cierto? Es que dicen, una vez al año no hace daño. ¿Verdad? Es Primera Mexicano capítulo 3, versículo 2, no me acuerdo, sí, ¿verdad? Una vez al año no hace daño. Tú sabes, Señor, que todo el año me porté bien y juré no tomar, pero ahora voy a dar un dinerito para romper mi juramento. Ok, entonces la iglesia te va a ayudar a cumplir la misión de que tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios ideó la iglesia para que pudieras cumplir con esa misión. Pues esta parábolas de las que estamos hablando acerca de que se nos va a pedir cuentas es precisamente dirigida también a los líderes de las iglesias, porque son los líderes los que dirigen a la iglesia. Se necesita por eso, para que tú hagas la voluntad de Dios, la ayuda de tu iglesia. Como creyente dependes de hacia dónde te está llevando tu líder. No se trata de asistir a la iglesia cada 8 días o de estar en congresos y un montón de cosas que se hacen en las iglesias. Eso es bonito, pero no es lo más fundamental. Antes de que termine este año 2019, tenemos que prepararnos, porque Dios nos puede llamar a cuentas en cualquier momento y nos puede preguntar, ¿cuántas almas has llevado a Cristo en este año? Llevar almas a Cristo no es mandarlas a alguna iglesia, es tener una estrategia para que conserven la vida de Cristo y den mucho fruto. Vamos a leer Marcos 8:36. Dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Qué quiere decir esto? De que para Dios un alma es lo más importante, para Él es lo más importante.
y Dios te está llamando a llevar almas para Cristo. El Talmud dice, el Talmud es el libro religioso de los judíos, ya está traducido al español y a todos los idiomas. No estaba traducido, hay dos Talmuds, el Talmud babilónico y otro tipo de Talmud. Por uno de ellos hay un versículo que dice: cuando un hombre se salva, es como si toda la humanidad se salvara. Cuando un hombre se pierde, es como si toda la humanidad se perdiera. ¿Sí está claro? ¿Qué quiere decir? Que para Dios un alma es muy importante, lo más importante en la vida. ¿Está claro? Vamos a Juan capítulo 15, versículos. Juan capítulo 15, ya vamos a entrar rápidamente en esto, ya me queda poco tiempo. Juan capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir? Que no puedes vivir aislado, tienes que vivir en comunidad. No puedes estar así, cristiano aislado, de venir cada 8 días y ya te vas y nos vemos dentro de un año. Digo, así, algunos vienen cada año, ¿verdad? Bueno, otros cada 6 meses, otros cada mes, etcétera, otros cada 8 días. No, Dios quiere que vivamos en comunidad como iglesia. Dios diseñó la iglesia para que vivamos en comunidad, en grupos pequeños. Eso está en la Biblia. Y Jesús lo dijo. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 11, dice, es Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que la Biblia dice que tenemos que ser uno y no lo podemos lograr entre tantos. Tenemos que formar grupos pequeños que nosotros llamamos grupos de vida. Antes llamábamos células. Pero es necesario que este año 2019 vivamos en comunidad, que hagamos iglesia. Hacer iglesia es decir, vivir en pequeños grupos donde se nos enseña la palabra, donde oren por nosotros, donde se preocupen por nosotros, donde nos estén al tanto de nosotros. Y es la manera de poder predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Quieres ser uno en Cristo? ¿Sí? Jesús lo está diciendo en Juan 17, para que sean uno. ¿Y cuál es la manera de ser uno? Solamente viviendo en comunidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.